Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Estoy sumido en la emoción de la jornada. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta mañana nublada, atípicamente, pero muy barranquillera, en este primer día del Festival Calleye, la sexta versión del Festival Calleye Voces del Caribe Global. Esta primera jornada está, no quiero decir dedicada, pero sí tiene un aura, una oda a la gran artista barranquillera Sara Modiano, y le quiero dar las gracias especialmente a la Fundación Sara Modiano para las Artes por su complicidad, por ser tan generosos y tan abiertos con nosotros en toda esta planificación que llevamos meses hablando de esto y lo que va a suceder en la mañana y en la tarde de hoy, que hoy vamos a estar aquí con Marisabel Rueda, con Álvaro Barrios, Katherine Sutton, Eduardo Serrano. Falta que viene de Cartagena, por cierto, Dairo Carrasquilla, uno de los ganadores del premio Sara Modiano, que debe estar llegando en cualquier momento. Pero para nosotros es un verdadero placer y un honor ser anfitriones de esta jornada, de esta programación. Además, queremos agradecer también la complicidad y el apoyo de la Galería Instituto de Visión, que está basada en Bogotá y en Nueva York, que tiene mucha de la obra de Sara, que también nos ha apoyado y nos ha alentado a tener la programación que tenemos hoy. Entonces, no quiero extenderme mucho más, invitarlos e invitarlas, por supuesto, en la tarde. Vamos a tener una jornada que empieza a las 4 de la tarde, de 4 a 6, donde vamos a tener un sancocho, el sancocho Sarita, que es a partir de una receta original de Sara Modiano. Creo que muy poca gente ha probado este sancocho por fuera de la familia. Un sancocho muy sabroso, va a ser en el restaurante Donde Pello, en las playas de Salgar, una área además muy significativa para Sara, para la obra, para nosotros también, por supuesto, y vamos a tener también parte del archivo audiovisual de Sara que se va a estar proyectando, y al mismo tiempo una reinterpretación de la obra Desaparece una cultura, que hizo Sara precisamente en las playas de Salgar, que va a estar, esta que está aquí, que va a estar reinterpretada por 5, quiero decir artistas, pero sí, artistas, entre esos la tropa de Melquíades, una tropa de teatro, Miriam Vélez, arquitecta, Sara Martínez, filósofa, Dairo Carrasquilla, y la artista plástica Karen Moya nos va a estar acompañando. Entonces creo que va a ser algo muy bonito, muy significativo. Además, el restaurante Donde Pello, donde va a ser, solo por el restaurante vale la pena ir y apoyar ese tipo de negocios. Entonces, bueno, nada, sin extenderme mucho más, les doy la bienvenida y les cedo la palabra a Katherine Sutton, quien va a estar liderando esta charla amigable e íntima alrededor de Sara Modiano. Gracias. Durante la vida de Sara, pues la conocimos como nuestra madre, compartimos con ella madre e hijos. A raíz de su fallecimiento hace ya casi 15 años, empezamos a conocer a la artista Sara Modiano, y precisamente para mí hoy es muy emocionante porque vengo acompañada de mi esposo y de mi hijo, que cuando mi madre fallece, mi hijo tenía apenas 2 años. Entonces pues hoy va a ser muy interesante ver cómo María Isabel, Álvaro, Eduardo y Dairo pueden ayudarnos a completar, como a reconstruir esas memorias de Sara. Hoy realmente quiero es que la conversación gire alrededor de anécdotas interesantes para quienes la conocieron, que nos cuenten un poco de su vida artística, cómo ha influenciado las nuevas generaciones de artistas, cómo podemos hacer nosotros desde la Fundación un mejor trabajo preservando y divulgando su legado. Y pues no sé quién quiera empezar a contarnos. Algunos aquí presentes la conocieron en vida, otros la han conocido a través de su obra. La conocí, me acuerdo mucho, en el Parque Washington, aquí en Barranquilla. Nos hicimos amigos y yo empecé pues a seguir su obra, todo lo que hacía en Barranquilla, porque la obra de ella fue autorreferencial. La obra de ella siempre fue sobre ella misma.
Ella era el personaje importante en su obra. Eso no lo sabíamos al comienzo, porque al comienzo eran unas pinturas como geométricas que todos pensábamos que se parecía a la pintura de Albers, porque eran cuadrados y cuadrados, un cuadrado dentro de otro cuadrado. Pero cuando ella de pronto resuelve pasar esos cuadrados a la tridimensionalidad, ahí empezamos a sospechar que había algo más que una pintura geométrica. Y después, más tarde, ya con el desarrollo de su obra, nos dimos cuenta que se trataba de tumbas. Ella siempre trabajó sobre la vida y la muerte, sobre ella misma, pero siempre tenía una premonición de la muerte increíble. Cenotafios, pirámides, todo lo que ella hacía tenía que ver con las tumbas y con la muerte. No quiero sentarme en la palabra y quiero que todo el mundo participe, de manera que más adelante vuelvo y les comento sobre lo que pasó después. Bueno, después de eso ella hizo unas obras en ladrillo, en ladrillo, y eran lo mismo, eran tumbas. Y siempre eran ella medía 1,80 y siempre esas tumbas tenían 1,80, porque era siempre sobre ella misma, siempre sobre su vida, sobre su identidad, sobre sus aspiraciones, sobre sus nervios, porque en algunos momentos ella se sentía muy insegura, pero generalmente se sentía segura. Eso era lo principal que Sarita me proyectaba. Sí, yo no recuerdo con exactitud cuando conocí a Sarita Modiano, pero con seguridad fue en los años 70, que fue una década muy especial para el arte de Barranquilla. Fue un momento de transformación en el arte colombiano. Era como el paso del arte moderno hacia lo contemporáneo. Eso implicaba unos cambios de tipo conceptual, pero hacia donde se dirigía el arte después de lo moderno, que era lo que estaba, era el interés de los jóvenes especialmente y de algunos gestores culturales, críticos y los primeros curadores que hubo en Colombia, que el primero creo que fue Eduardo. Fue una especie de lucha porque no solamente el público en general, sino incluso algunos intelectuales no creían en ese proyecto, el proyecto de que el arte tenía unos cambios, que el arte se proyectaba por rutas distintas de donde se había estado conociendo hasta el momento, y solo un grupo de artistas realmente minoritario escuchó ese llamado hacia el cambio, pero no porque alguien les dijera hay que cambiar, sino que era como un espíritu que flotaba no solo en Barranquilla, era en toda Colombia. Pero el caso de nosotros acá en el Caribe, que tenemos un espíritu abierto, fue particularmente importante cómo se desarrolló esto. Y había dos núcleos de artistas jóvenes unidos por algo y diferenciados por otros aspectos. Desde la Escuela de Bellas Artes estaba pues el grupo que luego se llamó el Sindicato. Fueron todos alumnos míos, porque yo primero fui su profesor durante 5 años y también después como director de la Escuela de Bellas Artes firmé los diplomas de todos estos artistas transgresores. Pero paralelo a eso estaba el llamado Grupo 44, que era otro tipo de artistas. Algunos provenían de Cartagena porque estaban viviendo en Barranquilla, la mayoría estudiaban arquitectura, y alrededor de ellos también se reunió otro grupo de intelectuales jóvenes. Me parece que fue a través del Grupo 44 en que me conocí a Sarita. Coincidió que a mediados de esa década de los 70 yo tenía una galería de arte acá en Barranquilla, en sociedad con 2 amigos, Ricardo González Ripoll y Guillermo Marín, que eran miembros también del centro artístico.
Y entonces a través de la galería, que ellos, mis socios, pensaban que la galería debía ser comercial, que debía producir pues algo económico importante, y yo tenía otra idea. Yo solamente, ellos eran socios, digamos, accionistas, ellos ponían el dinero y yo solamente las ideas. Entonces, mis ideas eran completamente, diametralmente opuestas a las de estos dos amigos. Yo trataba de complacerlos poniendo de pronto alguna exhibición de algún artista reconocido que fuera de una aceptación como más fácil para todos, como por ejemplo hacíamos exhibiciones individuales de Noel León o de Juan Antonio Roda. Pero metía unas cuñas, que yo digo que son como cuñas, de vez en cuando pues alternaba todo esto con artistas que eran muy poco conocidos. En Barranquilla prácticamente nadie los conocía, y aparte de eso, pues el arte que hacían era un arte transgresor, no tenía nada que ver con lo convencional. Visualmente eran como fríos, tenían una distancia como muy intelectual, que también era incomprendida, porque para nosotros en el Caribe hacer arte que aparentemente era geométrico, pues era como un poco difícil también. No tenía que ver, por ejemplo, con lo decorativo, tenía una atmósfera en cierta forma misteriosa. Y luego el físico de Sara era muy particular en nuestro arte. Particular, pues porque si no se decía que era una artista, o cuando alguien la veía entrando a un lugar antes de que fuera conocida como artista, pues podría imaginarse que era una actriz de cine o no sé, porque era muy alta, rubia, era muy especial, ¿no? Muy especial su físico, era una mujer muy linda. Y entonces no pasaba desapercibida cuando entraba a un lugar. Para los intelectuales convencionales, pues decían, esta mujer tan linda que está haciendo arte, y luego era diametralmente opuesta en el físico, digamos, con los artistas que yo estaba apoyando inicialmente, que eran los chicos de Bellas Artes, los del sindicato. Hicieron una gran amistad también, ¿no? Y entonces ella en muchos sentidos fue completamente novedosa, digamos, en su calidez como persona, porque se unió a distintos como núcleos intelectuales de la ciudad, que todos estaban siendo en cierta forma rechazados porque no entendían sus propuestas, fuera de tipo muy conceptual, tipo de una estética completamente distinta y que nadie comprendía ni aceptaba, como el caso de los del sindicato, pues que trabajaban con desperdicios, con basura. Acá en Colombia no había, casi nadie conocía tampoco a los italianos estos del arte povera, y aunque no es que tengan influencia de ellos, pero estos chicos del sindicato tuvieron esa formación de historia del arte, de teoría del arte, desde el primer año hasta el quinto año en Bellas Artes. Sara era una persona ya viajada, con un espíritu abierto, que entendía todo lo que estaba pasando en el mundo, y tenía esa cualidad de conectar inmediatamente con los otros artistas, aunque su arte fuera completamente distinto, pero había esa recepción de la sensibilidad del momento en la ciudad y en el Caribe. Después de esa exhibición en mi galería, Sara empezó pues una carrera muy exitosa, siempre muy investigadora. Creo que tenía más conexión con la gente del Grupo 44 que mencioné, porque ellos se reunían para hacer investigaciones de lo que ocurría en el arte universal. Entonces, bueno, esa es una primera como etapa de mi recuerdo con Sara. ¿Deseas decir algo? Sí, muchas gracias. Pues aquí me estás dando informaciones de las que pues yo tengo memorias,
porque éramos pequeñitos, pues me acuerdo mucho haberlos visto de pequeña, bien sea o en sus casas o en la galería o en el estudio de mi madre. Quería como empezar diciendo que a diferencia de Eduardo y de Álvaro, yo nunca conocí a Sara cuando ella estaba viva. Mi relación, digamos que es una conexión más del más allá al más acá, y es una relación que dentro de, digamos, de mi forma de trabajar o de investigar, porque aparte de ser curadora soy artista, tengo como una forma de acercarme al arte o a los artistas, intentando también contactarlos de diferentes maneras. Entonces, digamos que en el caso de Sara, mi primer acercamiento fue con ese libro increíble que escribió Eduardo, que es muy completo y que realmente uno puede como dar cuenta de todas las obras y en especial algo que me llamó mucho la atención de ese libro es que aparecían unos fragmentos de los cuadernos de Sara. Digamos que ahí empezó como ese gusanillo a llamar mi atención, y digamos que me envalentoné un poco en contactar a sus hijas. Dije, pues si no puedo hablar con Sara, puedo contactar a sus hijas que están vivas. Y ahí empecé hablando con Katy y con Silvana y como mostrándole que tenía un interés, que no sabía para dónde iba todavía, pero que quería mucho conocer a Sara, y que lo que más me interesaba era leer sus cuadernos. No sé los que son artistas y eso, pero los cuadernos son una parte como muy interesante de investigar a un artista. Digamos que Katy y Silvana, estuve todo un día en la casa de Katy porque me dijeron, no, sus cuadernos son súper apreciados por nosotros, no los podemos prestar, pero puedes venir a la casa a leerlos. Y yo me acuerdo que llegué esa mañana temprano a la casa de Katy y me saca una caja llena de los cuadernos. O sea, me tocaba leerme yo no sé cuántos cuadernos en un solo día. Y yo como con esa ansiedad también de saber lo que estaba ahí escrito. Entonces me senté todo el día y estuve leyendo y tomando fotos de todo lo que estaba ahí escrito. Y es fascinante entrar al mundo de un artista a través de los cuadernos. Es como muy aconsejable porque en el caso de Sara en particular era muy interesante cómo ella iba mezclando. Algo que vamos a hacer hoy es recetas de cocina con pensamientos filosóficos como muy trascendentales y que hablaban de cosas muy puntuales de su obra. De pronto había una lista para el mercado y había que comprar huevos, tomates, arroz, de pronto para hacer este sancocho que vamos a comer hoy, pero y fui tomando como también fotos y apuntes de cosas que me llamaban la atención y que de pronto yo intuía de su obra, que de pronto quizás no aparecían en el libro de Eduardo, pero que me hacían como pensar cosas que me interesaban como artista. Digamos que a raíz de esa primera investigación, yo planteé una exposición que se llamaba 2058, que se llamaba Futuro 2058 y que tenía que ver un poco con los relatos de ciencia ficción. Y la obra de Sara era como el eje principal, era como el artista referente y la acompañaban artistas del Caribe colombiano que también proponían lo que me gustaba mucho la idea de pensar que la ciencia ficción promete o construye un futuro, sí, como que políticamente, digamos, uno se atreve a pensar cómo sería el futuro y hay muy pocas mujeres que se han atrevido a pensar cómo se debería construir ese futuro. Entre esas, a mí me parecía que era Sara. Se llamaba 2058 también porque en uno de sus escritos ella decía, ¿qué pasará en el 2058? ¿Qué estarán como pensando los artistas de mí, de mi obra? Yo ya no estaré viva, pero será como vigente en mi obra. Entonces me gustó que ella enseguida se ubicaba en una fecha como muy específica del futuro, y pensaba que estábamos pensando nosotros de ella como hoy acá, como pensando en su obra. Ya ella estaba como adelantándose un poquito en el espacio-tiempo. Entonces fue como mi primer acercamiento a la obra
de Sara. Luego se fueron pasando como muchísimas cosas también en relación con el premio, que fui participando, ayudándoles a ustedes en el premio, pero también para el Salón Regional de Artistas con la Usurpadora, yo propuse llamada Dimensión Desconocida, otros relatos del Caribe. Esta exposición relacionaba la obra de artistas que fueron claves en el Caribe con obras contemporáneas de los artistas que estaban en el salón. Y en esa oportunidad nos vimos como en la tarea, que fue compleja, pero fue como una fantasía y un sueño que teníamos y que hicimos realidad, y fue construir Tumba para el Arte. Digamos que ustedes en la fundación nos prestaron unos dibujos, que ella había hecho unos planos, porque esa obra no se había vuelto a hacer, y nosotros tuvimos que como descifrar los dibujos que están en la publicación, la del Medium es el mensaje, y fuimos como viendo cómo ella había dejado Sara trabajaba mucho con numerología, era muy con geometría y numerología, entonces había un número específico de ladrillos que se iban como armando en estos dibujos, y nosotros fuimos como volviendo físico sus pensamientos. Ese fue un ejercicio como muy interesante en el que ella construía como sus tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual y el del alma, y entonces digamos que los que participaban en el salón podían entrar como en esa especie de tumba y ponerse en relación con el espacio vacío del cuerpo de Sara, que es un trabajo que ella desarrolla muchísimo en su obra, y es como el vacío de su cuerpo. Ella todo lo hacía a la medida de su cuerpo, como que siempre estaba físicamente el tamaño, que ahora que dicen que era una mujer muy alta, entonces uno podía encajar en su cuerpo, pasar en sus diferentes cuerpos en estas construcciones. Ese fue como un gran reto, fue un día muy hermoso porque recuerdo que llegó con Silvana, fue tu mamá, o sea, la abuela de Sara, y estuvieron como 3 generaciones, estuvimos en esa construcción y entramos ahí. Fue como muy emocionante como verlas a todas las generaciones de mujeres de Sara Modiano como en ese espacio. Y bueno, luego otra oportunidad que fue muy interesante para mí fue una exposición que organizó el Instituto de Visión el año pasado, creo, o hace 2 años, el año pasado, en el que decidieron unir el trabajo de Sara con el mío en una muestra que se llamaba La Petite Mort, que es como la pequeña muerte, que en francés es como un orgasmo. Entonces estaba el templo del orgasmo de Sara, y habían como obras también mías en relación de una etapa temprana de mi obra, y era muy interesante porque estaban también los elementos de cocina de Sara, porque ella ponía como en rejas, ponía todas las ollas y todo, como lo que ella usaba en las labores de cocina, porque los que no saben, tenía un restaurante que era delicioso que se llamaba Mamas. Entonces mezclaba como cocinar con ser artista, y digamos que esa exposición jugaba muchísimo con eso de que muchas mujeres hemos desarrollado también en el arte, y es trabajar con lo que nos rodea, con los objetos cotidianos, con las ollas, con lo que está en la cocina o con el mobiliario. Y Sara y yo entablamos como una relación también que era rara, en donde también había algo que es una etapa también posterior de Sara, donde es muy importante también el placer femenino, ¿no? Ella tiene muchas obras que tienen que ver con el orgasmo, pero también con una idea que se entremezclaba con mi obra, como también encontrar placer en las fuerzas desbocadas de la naturaleza, como en el mar. Ahora que veo las imágenes de Salgar y de las olas y del mar, y cómo todo eso está como entremezclado también en la obra
de Sara me parece muy interesante que hoy vayamos a ver, porque vamos a estar como en las locaciones que tal vez también nutrían como ese imaginario y que le ayudó también a crear un ser que era como del futuro también, ¿no? En los finales de Sara es esta mujer plateada, casi que yo siempre la veía como una alienígena, pero en el buen sentido de la palabra. No es casual como todo el trabajo espiritual de Sara y en la relación con las pirámides. En sus cuadernos encontré que ella participó en unos talleres con Drúmbalo Melquisedec, a los que les gusta todo lo de egiptología y de viajes astrales y todo esto. Es un personaje supremamente importante que habla de las pirámides como un lugar energético también, donde uno puede, en el vacío de las pirámides, que son la cámara del rey y de la reina, hay una conexión con unas estrellas que son Sirio, que es todo el centurión de Orión, y de ahí se baja como una energía que permite también la salida del cuerpo físico. Se arma el Merkaba, que es un cuerpo energético que en la Biblia lo llaman como el carro o el vehículo. Cuando en el Apocalipsis se montan en unos carros y viajan, es como es la construcción de un cuerpo energético, y que Sara tenía esos referentes como muy claros y no son muy comentados en la obra, pero que cuando uno puede ver estas construcciones y estas rejillas transparentes a la medida de su cuerpo, uno se imagina Sara también saliendo de su cuerpo y encontrando un soporte material en el cual quizás un cuerpo enfermo puede seguir como con vida, o puede transportarse o salirse de su propio cuerpo y moldearse en unas especies de geometrías como muy exactas y que son muy refinadas en el trabajo de Sara. Nunca lo he estudiado así en esa profundidad, pero también que Sara fuera judía y que toda la relación quizás con la numerología y la cábala y esto estaba muy presente en muchas de sus obras. Es decir, que uno puede ver una Sara y leer una cierta información, pero también si profundiza hay como un conocimiento de geometría sagrada y de numerología como muy específico y que es muy interesante, y que siento que es también una de las razones por las cuales yo me enamoré de la obra de Sara, y constantemente como que sigo intentando conocer y descubrir, pero como hace poquito hablábamos con Katy, que ella me dijo la última vez que estuvimos juntas en Instituto de Visión, ¿cómo así tú no conocías a mi mamá? Si yo he conocido a mi mamá a través de ti, cosas que no sabía. Y ella me dijo, o sea, tú todo esto no lo hablaste con ella. Y yo no, yo nunca conocí en vida a Sara. Ella me dice, ¿cómo hablas de forma tan personal acerca de la obra de ella? Yo siempre pensé que se habían conocido, pero es quizás como también la pasión que tienen todo el que es artista también, de entrar a la obra y intentar conocer la sensibilidad de un artista desde una perspectiva que uno como que es cómplice y entiende, y que trata de intuir, que va por unos lugares que no es simplemente la historia del arte tradicional, sino buscar como esas pistas, eso que le seduce a uno de la obra, pues de una artista, una mujer del Caribe, que todos sabemos que no fue fácil. Álvaro, que conoce mejor la historia, pues no son tantas las mujeres en el Caribe que han como que sido tenidas en cuenta o se ha recuperado su trabajo con una obra como tan sólida y tan extensa como la de Sara Modiano. Eso podría como comentar por ahora, sí, como a nivel general. Revisar sus cuadernos, de hecho lo hemos hecho siempre muy por encima, porque pues empieza uno a hacerle falta a la persona, o tienes un poco, además que sí es un archivo bastante extenso, pero tiene uno como que no sé si uno quiere conocer esas partes o esas etapas. Y mucho de eso, de lo que Sara escribía en sus cuadernos, lo vinimos a conocer por María Isabel. Por eso nunca me sospeché de que nunca se habían
conocido y no habían tenido pues una conversación de tú a tú. Dairo, gracias por venir. Dairo es ganador del premio Sara que damos en memoria de mi mamá a un artista joven colombiano. Bueno, les comento que yo primero conocí la casa y la casa ni siquiera sabía que era de Sara. Y recuerdo que para ese entonces, inicio de los años 2000, iniciaba un gran proyecto cultural y yo estaba apenas comenzando la carrera y nos convocaron y nos invitaron a que ayudáramos a adecuar esa casa, que esa casa iba a ser para nosotros, es decir, para poder visibilizar lo que estábamos haciendo los artistas jóvenes en diferentes áreas de las artes. Y obviamente ese patio grandísimo con palos de mango, mamón, etcétera, eso dejaba a uno como hipnotizado. Y yo que soy de monte, yo siento que eso era como el gusto de estar. Con el tiempo, pues me dicen que pues ya pasó, ya terminó la carrera, que me van a postular al premio. Y comienzo a indagar y veo que pues que es un proceso que no era tan sencillo, que es un premio que cada vez más se iba robusteciendo en importancia en la escena del arte nacional. Entonces tenía una particularidad y era que uno solo tenía que enviar el portafolio y luego decidían si quedaba uno seleccionado. Y en ese proceso de preselección tiene uno que hacer un proyecto inédito, nuevo. Entonces allí es donde surge lo primero, y es que logro tener un ejemplar del libro de Sara. Y en esa indagación, porque hay algo particular, y es que nos piden que hagamos un texto que relacione nuestro proceso, nuestra obra con la de Sara. Y yo creo que es la mejor idea la mejor idea para dar a conocerla, porque uno tiene que comenzar a escudriñar la obra por muchas aristas para poder encontrarse aquellos que de pronto tengan la dificultad. Como describieron ustedes, hay muchas obras que al principio pensé que no iba a lograr encontrarme en ellas, y a medida que iba avanzando, hay algo que me atrapó mucho, y era que ella no tenía temor a producir, no tenía temor a ser diversa, no tenía temor a producir en diferentes medios, inclusive con y para la comunidad. Cuando llegué a ese punto, eso me tocó muchísimo, y de hecho me aclaró muchas cosas, porque uno como artista joven siempre termina cuestionando hasta qué punto es bueno que uno sea tan diverso. Y ella me dio la confianza, me dio esa confianza. Pues yo hago la propuesta y llegó un punto donde realmente pues le pedí a Dios que me ayudara, literal así, porque uno no puede coger cualquier proyecto para enviarlo a un premio como Sara Modiano. Entonces tiene uno que tener la ayuda divina. Y como yo siempre estoy con ella, entonces dije, bueno, ayúdame a solucionarlo de esta manera. Y al principio las obras eran, bueno, no me iba a alcanzar ni el tiempo ni la plata. Así que yo dije, bueno, necesito que me ayudes a que esto sea práctico y que sea poderoso. Se dio de esa manera, lo mando y, bueno, yo nunca he compartido esto
en espacios así, siempre lo comparto con mis amigos, y es que Dios me da el sentir cuando voy a ganar algo o no. Y es una cosa pues muy particular, porque hasta lloro de la emoción y solo tengo que esperar que se dé. Y eso pasó. Y recuerdo que me llaman en el descanso de mi colegio, al cual me escapé hoy para llegar acá, y me dicen: Dairo Carrasquilla, usted se ha ganado el premio Sara Modiano. Y el premio Sara Modiano, ya yo había estado en otros espacios y había ganado otros premios, pero increíblemente, aunque bueno, va a dejar en evidencia lo crudo que es el sistema del arte, logró dignificar lo que estaba haciendo como artista. Porque antes del premio, hasta para entrar a algunos lugares tenía que pedir, me pedían como que la acreditación o para poder entrar. Increíblemente, después del premio Sara Modiano, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente, me parecía un acto ridículo, comenzaba a decirme maestro, cuando al día anterior era Dairo. Entonces, ese es el poder del premio Sara Modiano también. Lo único que para mí era incómodo, porque yo creo que no es necesario que uno tenga que ganarse un premio para que le reconozcan, aunque yo no estoy muriéndome porque me digan maestro, pero al menos que haya una dignificación en el trato por lo que uno hace como artista. Luego me llaman en pandemia y me dicen: Dairo, mira, tenemos una casa en Cartagena y queremos saber si quieres vivir en ella. Y yo dije, bueno, queda en Getsemaní. Yo dije, bueno, imagínate, espectacular que uno viva en el centro de Cartagena y que uno no tenga que pagar absolutamente nada y estar. Yo ni sabía cuál era la casa. Yo dije, bueno, yo creo que sí. Estábamos en pandemia, de hecho, y yo dije, yo creo que sí, porque en ese tiempo nadie se podía mudar. Entonces, y me dicen, no, esta es la casa. Y entonces ahí yo quedé increíble. Voy a vivir en el patio en el que me gustaba estar hace no sé cuántos años. Entonces, digamos que yo no creo en las casualidades. Ese encuentro en esa casa de Sara era el aviso de lo que venía. Y todavía sigo pensando de lo que viene. Es decir, yo me gané el premio Sara Modiano en el 2016 y bueno, han pasado 9 años y yo todavía soy el ganador del premio Sara Modiano. Cuando digo eso pues yo lo siento de esa manera, y cuando lo siento de esa forma, atraigo todo lo que representa ser el actual ganador del premio Sara Modiano. Y bueno, ha sido una experiencia bella en ese sentido, y ahora me invitan a este espacio. Es un privilegio porque termina uno descubriendo otras cosas que van a terminar abriendo ventanas. La obra de Sara Modiano, las primeras piezas, yo las veo como ventanas. Y aunque parezcan realmente miradas desde arriba de estas pirámides, pero son ventanas. Pero Sarita tuvo unos periodos bastante dubitativos. Ella vivió en Marsella en alguna época y en Mallorca, sí. En Mallorca en alguna época, y el mar es una constante en su obra, el mar como la muerte. Cuando estuvo en Bogotá y abrió el restaurante Mamas al que se refería María Isabel, fue el mejor restaurante de Bogotá durante mucho tiempo. Todo el mundo, no, para ir a Mamas había que hacer cola, había que pedir reserva con mucha anterioridad, porque era realmente deliciosa la comida, como todo lo que hacía Sara. En esos momentos Sara empezó a pintar. Yo recuerdo que iba al restaurante
y ella me llevaba a la parte de atrás donde tenía su estudio y me mostraba las pinturas. Y yo pensaba un poco en lo que decía Álvaro, de que ella siempre fue muy conceptual. Y yo pensaba, ¿por qué está Sarita pintando en este momento? ¿Está regresando a la pintura? Sí, regresar es la palabra que quiero. Ella me explicaba que no tenía espacio ni tiempo para hacer otras cosas, que le tocaba más que todo pintar, pero que estaba en un periodo de introspección importante, estaba analizándose a sí misma, pensando en quién era, para dónde iba, etc. Ella siempre fue una persona muy introspectiva y muy, como decía desde el comienzo, su obra muy autorreferencial. Su obra siempre es sobre ella misma. En esa época empezó a trabajar con brea. Con brea, que es un material no muy atractivo, la brea. Y ella pues hacía rostros en brea, cosas en brea, y trabajando con brea, descubrió los alambres, la malla metálica, y ella decía que la malla metálica era su gran descubrimiento porque era transparente. Ella quería ser transparente, quería que Sarita se proyectara en su obra y que quien viera su obra la conociera a ella. Y poco a poco fue eliminando la brea y dejando la malla. Y la malla pues era un material que le permitía no solamente hacer figuras con ella, sino que se sostenía sola, no tenía que apoyarse en nada para que ella estuviera erecta y firme. Otro aspecto de la obra de Sarita que también mencionó María Isabel y que me interesó muchísimo fue el orgasmo. Ella decía que el orgasmo era la unión de la vida con la muerte, y se fotografiaba y hacía muchas obras en las que el orgasmo era el punto central de la obra. Que Mauricio Vélez, que se llama el fotógrafo, Mauricio Vélez fotografió en unas fotos que son realmente impresionantes. Los que no hayan visto el libro de Sarita se lo recomiendo, no porque lo escribí yo, sino porque las fotos de Mauricio Vélez que hay ahí, sobre todos estos aspectos de su vida que fueron más bien, fueron privados en un comienzo, eran como performances privados, pero que ella quería compartir después, no mientras los hacía, sino después con el registro de Mauricio, que la gente los viera. Las obras con el mar, desaparece una cultura, es una obra pues importantísima, además como visionaria, porque está hablando de un tema que es muy contemporáneo. Esas olas, ella hacía unas pirámides en la tierra, en la arena, y las olas venían y las destruían, y quedaba los colores de la bandera colombiana. Con eso se presentó en la Bienal de Sydney, creo, ¿no? Sí. En la Bienal de Sydney, 1984. en Australia, y pues por supuesto era una obra autoevidente, era una obra que era muy comprensible lo que ella estaba hablando, por la bandera colombiana primero, y también por el mar y la arena, y todo lo que diluía la cultura colombiana en ese momento. De todos los premios que hemos dado, ya vamos en el 10º premio. De hecho, ahora a principios de junio, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y Artbo, se presenta el ganador del premio número 10 en Salas Artbo el 5 de junio. Pero contigo, Dairo, no sé por qué
Hicimos una amistad muy bonita. No sé si porque habitaste un espacio de Sara nos acercamos aún más, pero mil gracias por haberte venido desde Cartagena y dejado a tus alumnos. Ah, bueno, menos mal, menos mal. Y pues Eduardo, quería darte las gracias porque fuiste como el punto de partida para poder contar esta historia, porque para nosotros desde la Fundación la labor no solo se ha centrado en preservar y divulgar el legado, pero poner el arte al servicio del arte, aprovechando la casa de mi madre en Cartagena. Los recursos que vienen del alquiler de esa propiedad se emplean en el Premio Sara Modiano, que es una bolsa de trabajo para un artista joven para que desarrolle un proyecto específico, inédito. Y pues tú nos ayudaste como a consolidar todo este camino que hemos venido recorriendo desde el fallecimiento de Sara. Ella nunca supo que creamos la fundación, esto fue algo que vino después para mantenernos como hijos unidos y poner su arte al servicio de otros. Y pues con Álvaro, ¿cómo no recordarse uno de pequeño? Si mi mamá pues siempre estaba en compañía de los artistas colombianos o barranquilleros o radicados en Barranquilla. Crecimos en esto y como les dije al principio, pues conocíamos a Sara la madre, pero después de su fallecimiento empezamos a conocer a Sara la artista y yo creo que ahí María Isabel tuvo mucho que ver porque creo que fuiste la primera en atreverte, en meterte en esas cajas y a empezar a leer sus archivos y sus cuadernos y documentarlo, y como que levantaste nuestra curiosidad sobre su carrera y todo lo que ella aportó y que esperamos que siga aportando a las nuevas generaciones de artistas. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.